Muchos fanáticos se pusieron insoportables con este jugador Alejandro Gómez. Insoportables totalmente estos fanáticos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces fui a analizar a este jugador que tiene escasos 16 años. Nació en el año 2008 y tiene escasos 16 años. Y me puse a investigar quién es Alejandro Gómez. Un venezolano que hace más de 5 años salió del país. Fue a jugar en Inglaterra. En Inglaterra hizo muy buenas actuaciones y marcó, según el portal Benex, más de 334 goles en ciento y pico de partidos, solo Benex, ¿no? Es un jugador que de verdad ha destacado en divisiones inferiores. Lo ficha el Southampton, sub-15, empieza a jugar allí, pasan varios años. Este chico venezolano tiene abuelos portugueses y además de eso entonces pasa varios años en Inglaterra, donde destaca también por su participación y de repente se convierte en elegible para 3 selecciones. Venezuela, por supuesto, por haber nacido aquí. En segundo lugar, Portugal, ya que sus abuelos son portugueses y obtuvo la nacionalidad portuguesa y le quita el tema de extracomunitario y se vuelve jugador comunitario en Europa. Y finalmente, para Inglaterra, porque tuvo 5 años viviendo en Inglaterra y adquirió la nacionalidad inglesa. Entonces el jugador puede jugar para estos 3 equipos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué los venezolanos o muchos fanáticos venezolanos empezaron a quejarse y empezaron a ir contra este jugador de 16 años? Y tengo que repetirlo para que nos pongamos en contexto. El jugador recientemente fue convocado por la Federación Venezolana de Fútbol como uno de los 41 convocados para la doble fecha de eliminatorias al Mundial de Fútbol del año 2026. Recordemos que las eliminatorias son la fase 1 del Mundial de Fútbol. No se llaman eliminatorias, es un nombre que le damos comúnmente, pero legalmente es la primera fase del Mundial de Fútbol. Y lo que vemos después, a lo que no ha asistido nunca Venezuela, es a la fase final del Mundial de Fútbol como tal. Digamos que esto es una competencia preliminar, pero es una competencia oficial de la FIFA. Teniendo en cuenta eso, lo convocan para esta competencia oficial. Y me fijé bien en este detalle, más adelante les voy a explicar por qué. Porque hubo 2 convocatorias. Hubo una convocatoria de un módulo sub-20 por el profesor Ricardo Baliño y estuvo la convocatoria del Bocha Batista para la eliminatoria. Yo me fijé dónde estaba Alejandro Gómez convocado y según la página web de la propia Federación Venezolana de Fútbol, estaba convocado para la eliminatoria, no para el módulo sub-20. Sale en la lista de la eliminatoria. Y esto va a ser un dato importante. Trascendió de que el jugador no iba a ir a la convocatoria porque supuestamente estaba enfermo. El jugador nunca dijo eso públicamente, que yo sepa, ni ninguno de sus padres dijo eso de forma pública. Quizás algunos periodistas se enteraron por personas allegadas al jugador o no lo sabemos. Pero lo empezaron a decir varios periodistas, que no iba a concurrir por lesión. Días después sale la convocatoria de un amistoso de Inglaterra sub-18 y el jugador celebra que fue convocado y va a asistir a la convocatoria sub-18. Entonces los fanáticos venezolanos de la Selección Nacional de Fútbol se volvieron como locos, muchos de ellos, y empezaron a ir directamente contra el jugador, contra Alejandro Gómez, lo cual me pareció una locura. Es un chico de 16 años y todavía no hay nada sellado para él como tal. Entonces, en ese sentido, oye, me pareció un poco un exabrupto el trato y de ahí viene la polémica que vamos a explicar un poco el día de hoy. Andrés. Yo antes que esto le quisiera hacer una pregunta a la gente que nos está viendo y a todas aquellas personas que se sintieron de alguna manera indignadas por la decisión que tomó un muchacho, un adolescente de 16 años, que quizás ni la tomó él, porque pudo haber pesado responsabilidad de sus padres o simplemente el consejo de los padres. ¿Por qué les afectó tanto? A ver, vamos a poner que lo hizo él. Vamos a quitarle edad, que tiene 16 años. ¿Qué pasa cuando una persona decide tomar
la mejor decisión profesional en su carrera o la decisión que le va a dar más crecimiento de alguna u otra manera. Yo se los pregunto a ustedes y quisiera que me lo comenten, quisiera que dejaran en los comentarios por qué tanta ofensa sobre alguien que está priorizando su carrera deportiva, que al final es su carrera profesional, por encima de otros aspectos. Y la segunda es, ¿qué tenemos nosotros los venezolanos para ofrecerle a esta persona como selección para que él se sienta para venir para acá en lugar de dejar su carrera en otro lado? Estamos hablando desde el punto de vista deportivo. Andrés quiere ir a lo yugular de una y no quiso hacer nada de preámbulo. Yo quería, antes de entrar justamente en esas preguntas que señala Andrés, hablar directamente de las reglas, de por qué Alejandro puede jugar para 3 selecciones. Y quiero explicarlo para comenzar, ¿no? Y tiene que ver con este artículo 7. Este es el artículo 7 del reglamento de aplicación de los estatutos de la FIFA. Está en el mismo documento de los estatutos de la FIFA, lo pueden buscar, es el artículo 7 de ese reglamento de aplicación, ¿no? Está al final de los estatutos, si lo quieren buscar. ¿Qué te dice este reglamento de aplicación? Te dice que todo jugador que por su nacionalidad y conforme al artículo 6 sea seleccionable con más de una federación, podrá defender a una de ellas en un partido internacional si además de poseer la nacionalidad en cuestión, cumple con al menos una de las siguientes condiciones. Nació en el territorio de la federación, uno de sus padres biológicos nació en el territorio de la federación, uno de sus abuelos nació en el territorio de la federación, ha vivido al menos durante 5 años en ese sitio. Alejandro cumple 3. Nació en el territorio venezolano, sus abuelos son portugueses y ha vivido más de 5 años en Inglaterra. Y puede jugar para las 3 porque son amistosos. ¿Y por qué digo que puede jugar para las 3? Porque son amistosos. Oye, vamos a leer el siguiente otro artículo del reglamento de aplicación, que es el artículo 6, el artículo anterior. Y el artículo anterior, en el punto número 3, te dice cuándo se sella la nacionalidad deportiva. ¿Ok? Y te dice, en el punto 1 te dice, toda persona que posee una nacionalidad permanente de un país no vinculada al lugar de residencia será seleccionable para jugar en los equipos de la federación de dicho país. Es decir, cuando ya tú has adquirido la nacionalidad y no depende de si vives allí o no. Y el punto número 3 te dice, con excepción de las condiciones estipuladas en el artículo 10, aquellos jugadores que hayan participado, ya sea de forma parcial o total, y aquí viene la parte más importante, por eso lo puse en grandote allí, dice, ya sea de forma parcial o total, con una federación, en un partido de competición oficial, en cualesquiera de las categorías o disciplinas futbolísticas, no podrán participar en un partido internacional con la selección de otra federación. Hasta el momento, Alejandro no ha participado en un partido de una competición oficial de ninguna de las 3 selecciones que puede representar. Y se acuerdan ese punto que les dije, esto lo vamos a hablar después. Este es después. Y después es que la Federación Venezolana de Fútbol lo convocó a las eliminatorias para sellarle la nacionalidad deportiva, para que no pueda volver a jugar con ningún otro equipo. Entonces, la decisión de Alejandro Gómez o de su entorno tiene que ver en que ellos en este momento, con 16 años y con todavía una carrera larga, no quieren por ahora sellar su destino con Venezuela. No están convencidos de sellar su destino con Venezuela y hay que entenderlo. ¿Cuáles argumentos tenemos? Inglaterra lucha por ganar un mundial. Portugal ha ganado Eurocopa. Inglaterra ha sido campeón de mundial. Venezuela lucha por clasificar un mundial. La Premier League es una de las ligas más vistas en el mundo. La liga de Venezuela, la liga Fútbol, está en un nivel muy bajo con relación a la Premier League. ¿Qué argumentos tenemos? Una federación que de repente le gusta silenciar a sus jugadores cuando quieren protestar políticamente. Una federación que de vez en cuando se pone del lado de ciertas personas en contra de sus jugadores. Nosotros tenemos casos donde hemos visto esto. ¿Qué argumentos le ofrece Venezuela? ¿Qué argumentos le ofrecemos desde el punto de vista del fútbol? ¿Qué argumentos le ofrecemos desde el punto de vista país? ¿Y qué pasa si Venezuela nunca sale de la tiranía?
Vas a estar todo el tiempo siendo esclavo de la tiranía. Es complicado. Es complicada la situación. No es fácil. Y que le digan a un chico de 16 años, toma la decisión ya. Wow. Es completamente entendible. Yo no veo mal a su decisión, veo mal a los fanáticos que le están pegando sin quererlo enamorar. Hay que enamorar a este chico. Hay que decirle por qué tiene que venir a jugar con nosotros. Hay que demostrarle amor y cariño, que lo queremos. No hay que pegarle porque no quiso tomar una decisión final a sus 16 años. No se quiso cerrar las puertas a sus 16 años, que le iba a provocar no poder jugar un mundial de fútbol con otra selección que no fuera la selección venezolana de fútbol. Difícil, difícil. Mira, yo veo ciertos factores que hay que tener en cuenta acá, tomando en cuenta las reacciones que ha tenido esta noticia. Y en primer lugar es entender o ser empático con esta persona, ¿no? Entender su decisión, tener empatía de por qué ha tomado esa decisión. Y como vemos, todavía está abierto, ¿no? A que aún no se selle su nacionalidad deportiva. Entonces, ¿por qué no ser empáticos con un chico de 16 años? Y lo otro es respetar también, ¿no? La decisión de esa persona que está viendo por su vida, está viendo por su futuro y está viendo por su carrera. Y probablemente por sus padres que obviamente tienen que tener algún grado de influencia, ¿no? En la decisión que está tomando porque es un chico de 16 años, es un menor de edad. Pero eso me deja pensando también en que todas estas acciones que han tomado fanáticos del fútbol venezolano, en que se le cierra la puerta prácticamente a este jugador. ¿Y por qué tomar ese tipo de acciones? Porque en vez de eso no se le abre la puerta, no se le deja allí la esperanza al jugador de que pueda participar con Venezuela, de que se le pueda enamorar con la selección, de que se le pueda enamorar con el país. ¿Por qué no tomar mejor esa acción? Porque nos estamos convirtiendo, mejor dicho, esos fanáticos se están convirtiendo en lo que tanto criticamos, en esa persecución, en esas críticas, en esas personas que quieren demostrarnos una superioridad para estar en contra de nosotros. Entonces, yo lo veo también de esa manera, injusto totalmente las reacciones que han tenido con un chico de 16 años y hay, como dice Antonio, hay que reiterar su edad. Así que nada, es simplemente este espacio para reflexionar, para tomar en cuenta todos los factores, para tomar en cuenta el contexto en que se encuentra este chico y simplemente respetar y entender sus decisiones y abrir la puerta, ¿no? Dejar la puerta abierta. Mira, en algún momento Venezuela está disponible para ti, porque además el chico ha compartido publicaciones con respecto a Venezuela, ya sabemos de qué tipo, y eso quiere decir que no tiene olvidado a Venezuela, quiere decir que está presente, que nos tiene allí en un espacio. Entonces, ¿por qué comportarnos de esa manera con un chico de 16 años? Esa es simplemente la reflexión a la que llamo y el punto de vista que estoy viendo esta situación con él. Sí, Elena, comparto lo que dicen ustedes. Yo también entiendo la posición del jugador y es bonito eso que tú agregas, que no es que Alejandro no se sienta venezolano. De hecho, si se fijan en sus redes sociales, él en sus historias destacadas tiene acumulado un registro fotográfico de las participaciones en las inferiores que ha tenido, tanto en Inglaterra como en Portugal y orgullosamente en Venezuela también muestra sus fotos. Entonces, a mí lo que me parece un poco extraño es esa forma de haberlo expuesto al jugador, de meterle ese tipo de presión, convocándolo a la selección absoluta, sabiendo que el jugador al aceptar este llamado y al disputar un minuto ya se cierra la posibilidad de jugar en otra selección, cuando él está en todo su derecho de hacerlo. Y no es solamente que él tiene ese deseo de hacerlo, sino que las posibilidades son altas, porque es un jugador que es una promesa y su rendimiento en la selección inglesa, en las inferiores, ha sido muy destacada. Entonces es entendible que a estas alturas él piense que tiene posibilidad de jugar en la selección inglesa y es totalmente respetable, porque si bien es venezolano, también es inglés y eso nadie se lo quita. Entonces creo que lo que yo juzgaría en este caso, y no lo haría tanto, son las formas, porque yo lo entiendo, pero capaz a otras personas, sin que se lo digan, se presta a suposiciones o a que se generen polémicas donde no las hay, pero yo siendo Alejandro Gómez hubiese dado
mi comunicado y hubiese dicho, en estos momentos me gustaría esperar porque tengo la posibilidad de disputar no sé, participaciones con la selección inglesa, portuguesa, quiero evaluar mis opciones antes de tomar una decisión apresurada. Y yo lo entiendo perfectamente, pero ese comunicado nunca llegó. De hecho, subió una historia con un gesto mandando a callar a la gente, que no fue bien visto, pero es eso, es un chico de 16 años que seguro aprenderá de este tipo de situaciones. Y creo que el rencor del fanático que no ve esta situación de buena forma es porque tiene muy reciente el caso de Jeffrey Suárez y este tipo de jugadores que le dicen que no a la selección venezolana cuando están en su punto más alto, luego ven que su carrera viene en declive y allí es cuando dicen, bueno, sí, voy a ver cuál es mi opción B, que es Venezuela. Creo que por ahí viene también el resentimiento de algunos fanáticos, pero no debería ser así. Como dice Elena, deberían ser más empáticos con un jugador que tiene todo el derecho del mundo a elegir lo mejor para él y elegir lo que él cree que es lo mejor para su futuro. ¿Cuántos jugadores de los que hemos tenido en los últimos 20, 30 años, si tuviesen una doble nacionalidad, hubiesen escogido por Venezuela? Tenemos que empezar a preguntarnos eso. ¿Por qué no nos preguntamos por algunos que no quisieron venir en las malas y que ahora aparecen en las buenas, o que no han estado siempre, o han estado de forma intermitente? No hablamos de eso. Creo que criticar y juzgar a una persona de 16 años es algo inconcebible, a pesar de que lo hagamos desde el factor emocional, desde el factor pasional, de ser hinchas, de ser aficionados de una selección. Yo no tengo nada que decirle a este muchacho por sus decisiones. Ojalá que venga, ¿por qué no?, con la selección de Venezuela, pero que sea lo mejor para él, para su carrera y para su futuro. Sí. Sobre las formas, yo quiero dar un comentario final. La comunicación de muchos de los atletas a veces no es la mejor. Ellos, número uno, primero no tienen por qué saber de comunicación perfectamente, por eso casi siempre tienen gente al lado preparada. Se nota que en el entorno de Alejandro hay abogados que le han dicho exactamente cómo manejarse, pero se nota que falta asesores comunicacionales que lo ayuden. En este sentido, asesores que no hubieran permitido ese tipo de historias, ese tipo de cosas. Pero nuevamente repito, un chico de 16 años, le falta tanto por vivir, le faltan tantas experiencias. Una familia que no es experimentada, no es que él tiene varios hermanos como futbolistas profesionales o que de repente sus padres están metidos en el medio del fútbol profesional, que se sepa. Entonces, por eso es que tú normalmente llevas profesionales a tu lado, para evitar todo este tipo de daños colaterales. Y en este sentido, este es un chico que todavía ni siquiera es un jugador, ¿no?, profesional. Está en el brinco de convertirse uno. Acaba de fichar por el Olympique Lyonnais en Francia, uno de los equipos más formadores de talento que hay. No se sabe ni siquiera si a los 21 años va a estar jugando. Y ya le estamos exigiendo un montón de cosas. Cuando esto es una carrera y la gente tiene que ver, sí, el amor al país tiene que estar, pero el país también tiene que ganarse ese amor. Tiene que ganarse el respeto y el honor y el deseo de que sea un privilegio venir a jugar con Venezuela, como lo hace Argentina, como lo ha hecho Uruguay, como lo ha hecho Brasil, Italia, Alemania. También tenemos que ganárnoslo y tenemos que tener los pies en la tierra. Agradecemos a todos los que han querido venir a jugar teniendo otras nacionalidades. Hay que agradecerlo. Y a los que no, convenzámoslo. Pero bueno, esa es mi opinión. Esa es nuestra opinión en general. Y la pregunta ahora va para ustedes. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido con Alejandro Gómez? ¿Están de acuerdo con los fanáticos? ¿Están en contra de los fanáticos? ¿Piensan que Alejandro debe tener su propia carrera y sus propias decisiones? ¿Piensan que no, que ha debido venir a jugar con Venezuela, que es su país? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. El precio del deporte, producido por Laurel.